Estimados estudiantes del nivel 3, tengan todos ustedes muy buenos días. Vamos a desarrollar el día de hoy nuestra clase del curso de biología, en el cual tocaremos esta semana el tema del aparato digestivo, ¿no? Aparato digestivo humano. Muy bien, vamos a empezar de una vez con nuestra clase. Lo primero que tendríamos que mencionar son los procesos digestivos. En estos procesos digestivos vamos a encontrar la ingestión, que es el momento en el cual el alimento ingresa al tubo digestivo. Por ejemplo, al morder una manzana y este trozo de manzana está en mi cavidad bucal, pues ya habría realizado el proceso de la ingestión. El segundo proceso es la digestión. Esta digestión es el proceso por el cual nosotros vamos degradando el alimento a porciones cada vez más pequeñas. Pueden haber digestión mecánica a través de procesos como la masticación, ¿no? Donde justamente se incluyen pues movimientos, ¿no? O también los movimientos peristálticos del estómago, que también serían, por ejemplo, una digestión mecánica. Pero así también habrá una digestión química, donde segregamos ciertas sustancias que permiten justamente poder romper, degradar y convertir en porciones cada vez más pequeñas a los nutrientes que encontramos en nuestros alimentos. Un claro ejemplo sería la saliva, que justamente contiene sustancias como la amilasa, que ayuda, por ejemplo, a romper los almidones que consumimos nosotros en nuestra dieta alimenticia. Entonces, ahí habría una digestión química. También en el estómago, cuando el jugo gástrico permite pues justamente iniciar el proceso de la digestión de proteínas, ¿no? Romper las proteínas, grasas, etcétera. ¿Ven? Entonces eso sería una digestión química, ¿no? Cuando el alimento se combina con sustancias que producimos en nuestro aparato digestivo y que ayudan a degradar a estos alimentos y convertirlos en porciones cada vez más pequeñas para que luego se pueda dar el proceso de la absorción. ¿Y en qué consiste la absorción? Pues la absorción es el proceso, ¿no?, que va a permitir justamente que todos los nutrientes que nosotros hemos podido pues eh, transformar desde nuestros alimentos a través de la digestión y convertirlas en estas porciones pequeñas de nutrientes puedan ser absorbidos a través de las microvellosidades de nuestro intestino delgado, que conducirán todos estos nutrientes principalmente a nuestro torrente sanguíneo, a la sangre, ¿no? Para que luego la sangre pueda pues transportar y distribuir todos los nutrientes en todos nuestros tejidos, en cada una de las células que forman parte de nuestro organismo. Después de haberse producido la absorción, encontramos el proceso de egestión. El proceso de egestión, pues, va a ser la parte ya terminal en el cual justamente se van a expulsar todos los desechos, ¿no? O toda la materia que no se está aprovechando y que ya tiene que ser expulsada de nuestro cuerpo. Entonces, eso sería la egestión, ¿no? El proceso de eliminar, excretar lo que vienen a ser los restos alimenticios, ¿no? Que habitualmente se terminan convirtiendo en las heces fecales. Bueno, conociendo estos procesos digestivos, ahora podemos pasar a hablar de lo que viene a ser en sí nuestro aparato digestivo, conociendo que nuestro aparato digestivo se va a dividir en dos grandes grupos, el tubo digestivo y las glándulas anexas, ¿no? En este caso, pues el tubo digestivo está formado por la boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, que finalmente terminarán pues en el recto y en el ano, ¿no? Aquí vemos la cavidad bucal. Esta cavidad bucal se conecta con la faringe con el esófago con el estómago con el intestino delgado con el intestino grueso, y el intestino grueso finalmente terminará en el recto y en el ano. ¿De acuerdo? Entonces ahí vemos nosotros lo que viene a ser pues nuestro tubo digestivo. Pero a este tubo digestivo están adheridos glándulas anexas que permiten justamente producir sustancias que ayudarán en los procesos de digestión, como por ejemplo las glándulas salivales, que tenemos la sublingual, que se encuentra justamente debajo de la lengua, submaxilar un poquito más abajo, y las glándulas parótidas al costado de nuestras cavidades bucales, en partes laterales. Tenemos también glándulas como el hígado, ¿no? Que en este caso pues es la glándula más grande de todo nuestro aparato digestivo, ¿no? La víscera más grande del aparato digestivo, y que permite justamente producir sustancias como la bilis, y la bilis ayuda, por ejemplo, en la digestión de las grasas, ¿no?
Y por acá, por detrás de nuestro estómago, aquí alcanzamos a ver, tendríamos al páncreas, ¿no? Este órgano alargado que va a permitir producir sustancias como el jugo pancreático que ayudará pues a digerir, eh, ayudará a digerir azúcares, grasas, etcétera, ¿no? Como podemos ver ese jugo pancreático, entonces también importantísimo en los procesos digestivos. Entonces ahí vemos las glándulas anexas. Principalmente esta semana nos vamos a abocar a lo que viene a ser el estudio del tubo digestivo. ¿Ya? Entonces ahí vemos todos los órganos. Vamos a empezar de una vez con la cavidad bucal, ¿no? En esta cavidad bucal, bueno, pues sabemos que va a haber una digestión mecánica y esta la van a realizar los dientes, ¿no? Mediante el proceso de la trituración que van a permitir realizarnos a través de la masticación, ¿no? Podemos triturar con los dientes molares, podemos cortar con los dientes de la parte delantera que son en este caso pues los incisivos, ¿no? Podemos desgarrar con dientes como por ejemplo los que tienen una terminación puntiaguda que son los caninos, entonces nos permiten cumplir múltiples funciones en el proceso alimenticio. Aquí podemos ver la estructura del diente, vamos a ver que la parte visible del diente se le denomina corona, luego habrá un cuello que está justamente en la encía, ¿no? La parte de frontera entre la corona y la raíz que justamente se va a insertar en los alvéolos dentarios que forman parte de nuestro maxilar superior e inferior. No encajan a la perfección ahí nuestros dientes en los maxilares gracias a estos espacios que se llaman alvéolos dentarios. Esas serían las partes de la raíz, la corona, el cuello y la raíz. Esas serían las partes del diente, mejor dicho, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de las capas del diente, podemos hablar de que el diente está formado por una capa externa, que es la capa dura, rígida, que se denomina esmalte, ¿de acuerdo? Este esmalte, pues, está hecho de una sustancia que se denomina hidroxiapatita, que justamente es bastante dura, rígida y resistente. Tendríamos que decir que es importante fluorizarnos porque esta hidroxiapatita al combinarse con el flúor forma el fluoroapatita que es una sustancia más dura, más lisa, más resistente, ¿no? Habitualmente siempre nos ayuda pues a mejorar la consistencia de nuestros dientes, un proceso de fluorización. Muy bien, por debajo del esmalte encontramos lo que viene a ser la dentina. Esta dentina pues ya es una porción blanda, ¿no? De lo que viene a ser el diente. Y por debajo de la dentina encontramos un conducto al cual vamos a denominar en este caso pues lo que va a venir a ser la pulpa, donde va a haber un canal radicular por donde van a ingresar tanto los vasos sanguíneos así como linfáticos y también lo que van a venir a ser las terminaciones nerviosas. Es por eso que nuestros dientes tienen sensibilidad, porque a través de este canal radicular, ¿no? Se discurre la pulpa formado por los vasos sanguíneos, terminaciones nerviosas que le van a permitir tener una sensibilidad al diente, ¿no? Cuando se pica nuestro diente, pues se perfora el esmalte, llega a la dentina, ¿no? Y cuando llega a la dentina que justamente tiene las terminaciones nerviosas, pues ya hay una sensibilidad, ¿no? Nos produce el dolor de dientes. Si es que llega a la parte de la pulpa ya es bastante peligroso, ¿no? Y a veces ni siquiera es suficiente con la curación del diente, sino hasta nos tendrían que extraer a veces el diente. Pero bueno, esperemos de que ustedes estén cuidando sus dientes, cepillándose, retirando los restos de comida, porque los restos de comida habitualmente son los que van a permitir esta perforación del esmalte, ya que en muchos de nuestros alimentos, sobre todo los que tienen dulce, no azúcares, estos azúcares pues son degradados por unas bacterias que forman parte de la flora bacteriana de nuestra cavidad bucal y transforman estos azúcares en ácido láctico y el ácido es pues corrosivo y empieza pues a perforar y a corroer la superficie del esmalte dentario, ¿no? Y forma justamente esas pequeñas cavidades, ¿no? Que se pueden producir y esto ya se va a ir alterando cada vez más y puede perforar completamente nuestro diente. Así que hay que cuidar nuestros dientes. Bueno, nosotros los seres humanos dice que somos difiodontes. Nos denominamos difiodontes porque tenemos dos denticiones. ¿Y a qué hacemos referencias con dos denticiones? Pues tenemos una dentición primera
que vendría a ser los denominados dientes de leche, o también conocido como dentición decidual o caduca, porque estas solamente duran un tiempo, ¿no? Donde habitualmente pues vamos a tener un total de 20 dientes, 10 en el maxilar superior, 10 en el maxilar inferior, donde tenemos los incisivos centrales, que habitualmente son los primeros en salir, sobre todo los de la parte de abajo, ¿no? Habitualmente salen entre los 7,8 meses y se van cayendo a los 6 años aproximadamente, ¿no? Mientras que los incisivos centrales de la parte superior aproximadamente aparecen a los 9,6 meses y se nos terminan cayendo aproximadamente a los 7 años. Luego tenemos los incisivos laterales, los que están justamente en la parte del costado de los centrales, que habitualmente aparecen a los 12,4 meses en la parte superior y a los 15,1 meses en la parte inferior, ¿no? Estos habitualmente se nos caen en la parte superior a los 8 años y a los 10 años en la parte inferior. Luego tenemos también los colmillos, también conocidos como caninos o cúspides porque terminan en punta, aparecen aproximadamente a los 18,3 meses, en la parte inferior a los 18,2 y se nos van cayendo aproximadamente los de arriba a los 11 años y los de abajo a los 9,5 años. No, también encontramos aquí lo que es el primer molar, que son pues de los últimos en aparecer aproximadamente a los 15,1 meses, se nos cae a los 10 años, y el segundo molar aproximadamente se nos forma a los 26 meses y se nos cae a los 11 años, ¿no? En el caso del maxilar superior, pues el primer molar aparece aproximadamente a los 15,7 meses, se nos cae a los 10 años, y el segundo molar a los 26,2 meses, cayéndose a los 10 años y medio aproximadamente. Entonces, esa sería nuestra dentición decidual, caduca, ¿no? Los famosos dientes de leche. Y una vez hayamos perdido pues estos dientes, obviamente se empiezan a formar ya nuestra dentición permanente, ¿no? Esta dentición permanente, a diferencia de la anterior, pues que aproximadamente era un total de 20 piezas dentarias, en este caso vamos a hablar de que va a haber un total de 32 piezas dentarias, ya que tendremos un total de 16 dientes en el maxilar superior y 16 dientes en el maxilar inferior. ¿Ya qué se debe esta variación? Bueno, a que en este caso pues siguen permaneciendo iguales los dos incisivos centrales, los dos incisivos laterales y los dos caninos, ¿no? Hasta ahí tendríamos, por ejemplo, 2, 4, 6 dientes, ¿no es así? Luego de estos, pues vamos a encontrar que van a aparecer el primer premolar y el segundo premolar. A cada lado veríamos que hay 2 y 2, total nos darían 4, ¿cierto? Van ahí 4 dientes más. Si teníamos 10 en un inicio en los dientes de leche, acá tendríamos 14. Y finalmente aparece el tercer molar, como podemos observar. Ese tercer molar, también conocido como la famosa muela del juicio, ¿no? Que en algunas personas pues les genera bastante dolor al momento de aparecer, que aparece aproximadamente entre los 17 y 21 años de edad. Entonces, con estos dientes ya pues estaríamos formando un total de 16 dientes así en el maxilar superior, así como también en el maxilar inferior, dando pues una cantidad total de 16 abajo, 16 arriba, total 32 dientes, ¿no? Recordemos por favor que tanto los premolares como los molares, perdón, sirven para triturar el alimento. Los incisivos, o en este caso los caninos, ¿no? O colmillos, sirven para desgarrar el alimento. Por ejemplo, al comer una pierna de pollo, tú retiras o desgarras la carne porque los colmillos son los que están permitiendo esa función. Mientras que los incisivos, que son los que encontramos en la parte delantera, fundamentalmente su función es permitirnos cortar el alimento. Es por eso que son bastante delgados, ¿no? Y tienen filo. Nos permiten cortar el alimento. ¿De acuerdo? Muy bien, de esta forma pues hemos hablado de lo que viene a ser la dentición. Ahora pasaríamos a hablar pues de lo que viene a ser la lengua, ¿no? La lengua también es un órgano muy importante de la cavidad bucal, ya que justamente en la cavidad bucal este órgano, así como permite la formación del bolo alimenticio, permite también la fonación, ¿no? Permite justamente modular los sonidos para poder hablar. Una persona sin lengua no podría hablar, ¿cierto?
¿no? También cumple una función importante ya que va a ser el órgano de la gustación, gracias a que este va a tener las papilas gustativas sobre su superficie que permitirán captar diferentes estímulos gustativos. Por ejemplo, en la parte de la punta de la lengua encontramos fundamentalmente papilas gustativas que nos permiten captar el sabor dulce. En las partes laterales delanteras de la lengua tenemos las papilas gustativas que nos permiten captar el sabor salado, ¿no? En la parte lateral posterior tenemos las papilas gustativas que nos permiten captar el sabor ácido y en la parte más profunda de la lengua encontramos a las papilas gustativas que nos permiten poder captar el sabor amargo. ¿De acuerdo? Entonces aquí también en la parte media encontramos ya una combinación de todas esas pupilas, pero ya conocemos las partes de la lengua que nos permiten poder captar de mejor manera cada uno de los diferentes sabores que habitualmente solemos captar con el sentido del gusto. Entonces decimos que la lengua pues es un órgano también que cumple así como formar el bolo alimenticio, ¿no? Modular, por ejemplo, la fonación, las palabras. También cumple la función de ser el órgano de la gustación gracias a que contiene a las denominadas papilas gustativas. Finalmente, en la cavidad bucal podemos hablar de la digestión química que se va a producir gracias a que la saliva producida por las glándulas salivales, parótidas, submaxilares y sublinguales, que justamente esta saliva que contiene agua, esa agua permite disolver los alimentos. La saliva también está formada por un mucus, ese mucus permite suavizar el alimento. La saliva también contiene a la enzima amilasa que ayuda a transformar el almidón en maltosa. ¿Qué es el almidón? Es un azúcar polisacárida, un azúcar de gran tamaño y peso molecular, que cuando entra en contacto con la amilasa, enzima amilasa, se va a fraccionar hasta convertirse en azúcares pequeñas de 2 monosacáridos cada una de ellas, ¿no? Entonces, que vienen a denominarse maltosas. Entonces, aquí habría un inicio de la digestión química, ¿no? Por otro lado, también nuestra saliva tiene a la enzima lisosima. Esa lisosima es importante porque es un bactericida que justamente permite destruir bacterias, impidiendo que éstas puedan ingresar muchas veces al interior del tubo digestivo y nos produzcan pues procesos infecciosos, ¿no? Como una infección digestiva, por ejemplo, ¿no? Una infección al estómago, por ejemplo. ¿De acuerdo? Ahora, el resultado de mezclar el alimento con la saliva, pues origina el denominado bolo alimenticio, ¿no? El bolo alimenticio. No olvidemos eso. Muy bien, continuemos. Luego pasamos de la cavidad bucal a la faringe. La faringe es un conducto común tanto como para el aire, así como para el alimento. Podríamos decir en este caso que es un conducto mixto, ya que permite cumplir funciones tanto en el aparato digestivo así como en el aparato respiratorio, ya que se conecta tanto con las fosas nasales por la parte superior, así como con las fosas o con la cavidad bucal por la parte inferior. Justamente de aquí, la faringe se divide en 3 partes, lo que viene a ser la parte superior denominada nasofaringe o también conocida como rinofaringe, la parte media que se comunica con la cavidad bucal, que cumple justamente principalmente la función digestiva, que vendría a ser la orofaringe, también conocida como bucofaringe, ¿ya? Y la porción de aquí que se comunica con las vías respiratorias, en este caso para ser exactos con la laringe, justo acá a veces siempre suele haber una confusión, ¿no? Faringe con F, laringe con L. La laringe es solo y netamente un órgano respiratorio. Se comunica con la faringe, que es un órgano mixto, faringe con F de foca, ¿no? Esta faringe cumple función tanto respiratoria como digestiva, porque así como se comunica con la laringe, también se comunica con el esófago. Y esta porción de comunicación, tanto con las vías respiratorias, así como con la vía digestiva, se le denomina la porción de la laringofaringe, porque está en contacto con la laringe, también denominada hipofaringe. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces esas serían las partes de la faringe. Y aquí vamos a tocar un tema muy importante que es el de la epiglotis,
que en realidad no es parte de la faringe, más bien es parte de la laringe, pero que ayuda en los procesos digestivos de manera muy, pero muy grandiosa, ¿no? Debido a que, por ejemplo, cuando tú estás masticando el alimento aquí en la cavidad bucal y ya lo has mezclado con la saliva, formaste el bolo alimenticio, al momento de pasar el alimento, de tragar el alimento, este aplasta a la epiglotis. Y este epiglotis, que es un cartílago que forma parte de la laringe, pues al ser aplastado por lo que viene a ser el alimento, este epiglotis baja y se conecta con este punto de acá, impidiendo que el alimento pase hacia las vías respiratorias y más bien se vaya de manera directa por el esófago, como puedes ver. Entonces este epiglotis baja, cierra la entrada a las vías respiratorias y el alimento pasa directo hacia el esófago. Entonces esa es la importancia del epiglotis y es por eso que la estamos mencionando. ¿Correcto? Luego, de la faringe, el bolo alimenticio pasa al esófago. Al pasar hacia el esófago, pues aquí vemos que este bolo alimenticio ahí está aplastando a la epiglotis, pasa hacia el esófago y el esófago, a través también de movimientos peristálticos, va a transportar el alimento hacia el estómago. El esófago es un tubo muscular que mide aproximadamente unos 20 centímetros de longitud, ¿no? Propulsa el bolo alimenticio desde la boca hasta el estómago gracias a movimientos peristálticos, ¿no? Este se comunica con la faringe, ¿no? El alimento primero atraviesa un esfínter esofágico superior, que es el primer esfínter, es una tapa que cierra justamente para impedir que el alimento retroceda, regrese, ¿no? Ahí está el esófago, luego tiene que atravesar el esfínter esofágico inferior y finalmente pasa por el diafragma y llega al estómago. Ahora, este diafragma, bueno, es un músculo, ¿no? Que de la respiración no pasa por el diafragma. Este diafragma está detrás del esófago. Para ser más específicos, esta parte de frontera entre el estómago y el esófago, dice, se le denomina cardias. La región del cardias, entonces, es la parte fronteriza entre esófago y estómago, que justamente lo vamos a poder distinguir aquí de una forma mucho más clara, ¿no? Esófago, estómago, porción de frontera entre ambos órganos, no te olvides cardias, como podemos ver acá. Muy bien, ahora nos toca hablar del estómago. ¿Qué diríamos del estómago? Pues es un órgano de almacenamiento, permite cumplir la digestión mecánica a través de movimientos como en movimientos peristálticos que realiza el estómago. También permite realizar la digestión química gracias al jugo gástrico que produce las paredes de nuestro estómago y la absorción de algunos fármacos y alcoholes. Ahora, este estómago está pues dividido en regiones. Por ejemplo, la región del fudus, que sería o fondo, que sería la parte superior del estómago, ¿no? Tiene una forma de J, como podemos ver, tiene una capacidad de almacenamiento hasta de 1,5 litros, según nos mencionan. La parte del medio es el cuerpo y la parte final es el antro. Y la parte que vemos aquí, el píloro, es la parte fronteriza que permite comunicar al estómago con el intestino delgado, que su primera parte del intestino delgado se llama duodeno. ¿De acuerdo? En estas diferentes partes vamos a encontrar que van a haber células en las paredes, como las células parietales, que permiten justamente formar ácido clorhídrico, y también un factor denominado factor intrínseco Castle, que ayuda pues justamente a realizar procesos de absorción de algunas vitaminas como la cianocobalamina, vitamina B12, que permite pues mantener de manera adecuada la cantidad de glóbulos rojos de nuestro organismo. Y por otro lado tenemos también las células principales que fabrican una enzima muy importante que se llama pepsinógeno, y ese pepsinógeno luego se convierte en pepsina, ayudando a degradar y a digerir las proteínas, que son habitualmente moléculas bastante grandes que se tienen que romper, fragmentar y degradar gracias a este pepsinógeno que se convierte en pepsina. ¿De acuerdo? Y en la parte final del estómago están las glándulas mucosas que justamente se encargan de fabricar la mucosidad que recubre y protege las paredes interiores de nuestro estómago. Ese jugo gástrico justamente está formado por un mucus que cumple un rol protector, protege las paredes interiores. También, bueno, aquí encontramos la hormona gastrina que estimula la secreción del ácido clorhídrico, ¿no? Ese ácido clorhídrico que es un ácido muy corrosivo, un ácido muy peligroso,
que ayuda a eliminar y cumplir una función pues antiséptica en el estómago, ¿no? Eliminando microorganismos que pudieran haber llegado hasta él y también ayudando pues a degradar muchos de los alimentos de los cuales justamente hemos podido consumir cada uno de nosotros. Luego está la enzima pepsina. Esa enzima pepsina transforma las proteínas en péptidos más pequeños. Pero antes de ser pepsina se llamaba pepsinógeno. ¿Y cómo así se convirtió en pepsina? Pues gracias a que entró en contacto con el ácido clorhídrico y ese pepsinógeno fue transformado a una sustancia, de una sustancia inactiva, lo transforma en una sustancia activa que se llama pepsina y que éste ya puede romper a las proteínas en porciones más pequeñas. Entonces, este pepsinógeno en combinación con el ácido clorhídrico dan la enzima pepsina, que ya sería la enzima activa que permite degradar las proteínas. Este ácido clorhídrico también destruye bacterias y ayuda a solubilizar minerales. En total, si nosotros recordamos, desde la cavidad bucal, el alimento mezclado con la saliva se convertía en bolo alimenticio. Este bolo alimenticio, al llegar a través del esófago a nuestro estómago, se combina con el jugo gástrico y al combinarse y al realizarse todos estos procesos digestivos, se terminarán convirtiendo en lo que nosotros conocemos como quimo. ¿Ya? Ahí se forma el quimo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ya habiendo hablado del estómago, ahora podemos pasar a hablar de lo que viene a ser el intestino delgado. Este intestino delgado también realiza digestión mecánica a través de movimientos peristálticos, realiza digestión química, ya que al intestino delgado se produce el jugo intestinal propio del intestino, ¿no? Y también el jugo pancreático va a llegar hasta él, que contiene enzimas digestivas. Por último, la bilis producida en el hígado también llega hacia el intestino delgado y este cumple la función de emulsionar o degradar grasas. ¿No? Finalmente, el intestino delgado, después de realizar esta digestión química con todas estas sustancias, también realiza la función de absorber los nutrientes. Gracias a las pequeñas microvellosidades diminutas que vemos acá y que tienen conductos sanguíneos, que al absorber los nutrientes justamente los van a pasar directamente a nuestros conductos sanguíneos para que estos nutrientes sean transportados a través del sistema circulatorio. ¿De acuerdo? Entonces ahí están células de absorción, células calciformes, ¿no? Y ahí vemos justamente. Ahora, el intestino delgado se va a dividir en tres porciones. La parte inicial que se llama duodeno, la parte media que se llama yeyuno y la parte final del intestino que se llama ileón. Justamente aquí podemos observarlo, ¿no? El duodeno de color amarillo, ¿no? El yeyuno aquí una porción de color azul y el ileón aquí de color rosado. Habitualmente tendríamos que mencionar que dice que nuestro intestino delgado llega a medir una longitud aproximadamente de 6 metros de longitud, ¿no? Y justamente pues la primera porción, que es el duodeno, pues es la más pequeña, llega a medir de 30 a 25 centímetros nada más. Pero a pesar de ser una porción muy pequeña, es una porción muy importante, porque a este duodeno pues van a llegar los conductos provenientes desde el páncreas y los conductos provenientes desde lo que viene a ser el hígado y van a ingresar a través de un pequeño orificio que se llama ampolla de Vater. En esta ampolla de Vater pues estará el esfínter de Oddi, que va a ser justamente el que se va a abrir y cerrar permitiendo la entrada del jugo pancreático y de la bilis proveniente del hígado. Ahora, estos pues van a venir a través de conductos como el conducto pancreático, también conocido como conducto de Wirsum, y el conducto biliar común, también conocido como conducto colédoco. ¿De acuerdo? Ese conducto colédoco y el conducto de Wirsum se unen poquito antes de llegar a tener contacto con la ampolla de Vater, donde se abrirá el esfínter de Oddi, permitiendo el ingreso pues tanto del jugo pancreático así como de la bilis al interior del intestino delgado. Para ser más precisos, a la porción del duodeno del intestino delgado. Listo. Teniendo en cuenta esto, ya sabemos también que nuestro propio intestino fabrica el jugo intestinal, producido por el intestino delgado y contiene pepsina o peptidasas, que son enzimas que transforman a los péptidos pequeños en aminoácidos, o sea, las proteínas
se rompen en péptidos, que serían pequeños fragmentos de proteínas, y luego estos péptidos los podemos romper hasta la unidad de las proteínas que vienen a ser los aminoácidos, gracias a las peptidasas del jugo intestinal. El jugo intestinal también tiene disacaridasas. Esas disacaridasas son enzimas que ayudan a transformar a los disacáridos, los rompen y los convierten en monosacáridos. Por ejemplo, el almidón que se partía con la saliva y se convertía en maltosa, la maltosa es un disacárido y cuando llega al intestino delgado, esa maltosa puede ser transformado en monosacáridos como la glucosa gracias a estas disacaridasas. Luego pasamos a hablar de la bilis que venía del hígado. Esta bilis pues se produce en el hígado, se almacena en la vesícula biliar que vemos acá, contiene agua, sales biliares y colesterol. ¿Para qué sirven? Para emulsionar las grasas, o sea, disolver las grasas y ayudarnos a su proceso de digestión. El jugo pancreático se produce en el páncreas y actúa en el intestino delgado. Las partes del páncreas donde se produce este jugo pancreático se llama acinos pancreáticos. Composición del jugo pancreático, pues tiene bicarbonato de sodio que ayuda a neutralizar el quimo ácido que venía desde el estómago. Ya sabemos que en el jugo gástrico había ácido clorhídrico y al entrar en contacto con los alimentos, pues va a tener un carácter ácido. Entonces, para poder neutralizar y no dañe las paredes del intestino delgado, el jugo pancreático que llega hasta el intestino delgado, pues tiene bicarbonato de sodio que ayuda a neutralizar la acidez del quimo, ¿no? Proveniente del estómago. El jugo pancreático también tiene la enzima amilasa que transforma los almidones en maltosa. Tiene enzimas proteasas que transforman proteínas en péptidos grandes. También tienen enzimas peptidasas como tripsina, quimiotripsina, carboxipeptidasas que transforman a los polipéptidos en péptidos cada vez más pequeños. Y finalmente están las enzimas lipasas que ayudan a transformar a los lípidos y convertirlos en sus unidades como los ácidos grasos y el glicerol. Muy bien, entonces en el intestino delgado, haber llegado el quimo que venía del estómago y este quimo al combinarse con el jugo intestinal, la bilis del hígado y el jugo pancreático proveniente del páncreas, todos se van a combinar, van a realizar procesos químicos y van a dar como resultado el kilo. El kilo sería el producto final entonces del intestino delgado. Y una vez ya está el kilo, pues se produce a la absorción intestinal, donde los microvellosidades que tienen las paredes de nuestro intestino delgado, para ser más exactos, tanto en la porción del yeyuno como el ileón, pues a través de esas vellosidades y microvellosidades y a través de los capilares sanguíneos hacia las células y los capilares linfáticos quilíferos se absorben gracias a grasas hacia la sangre y todos los nutrientes hacia la sangre para que luego la sangre pueda transportar todos estos nutrientes a lo largo de todo nuestro cuerpo y lo pueda distribuir de tal forma de que en este caso pues podamos tener los nutrientes a disposición de todos nuestros tejidos y todas nuestras células. Muy bien. Ahora pasamos al intestino grueso. ¿Qué podemos decir del intestino grueso? Bueno, pues decimos que mide aproximadamente 1,5 metros de longitud y 6,5 centímetros de diámetro. En él se produce absorción de agua, iones inorgánicos y la formación de alimentos y de las heces fecales. Contiene abundante flora bacteriana que no fermenta residuos o que fermenta los residuos digeridos y permite sintetizar tanto vitamina K como vitamina B. El intestino grueso está formado por una parte inicial que se le va a denominar el ciego. En este ciego llega la porción del intestino delgado que se llama ileón. Y es por eso que la válvula que permite comunicar al ileón con el ciego se llama válvula ileocecal. Ileo de ileón, cecal de ciego, que justamente es la primera parte o porción del intestino grueso. También encontramos que en esta porción del intestino grueso pues hay una pequeña estructura que se le adhiere que viene a ser el apéndice, ¿no? Ahí vemos el apéndice. Habitualmente en el apéndice, que ya no tiene ninguna función, es un órgano vestigial, se van almacenando pequeñas porciones de alimentos, pajitas, piedritas, y a la larga eso nos puede producir una apendicitis, ¿no? La inflamación del apéndice.
Pero bueno, pues nos operan, nos cortan y no pasa absolutamente nada, ¿no? Es un órgano que ya no tiene mayor funcionabilidad. Muy bien. Luego, el intestino grueso, después del ciego, que se comunicaba con el ileón del intestino delgado y formando la válvula ileocecal, pues empieza a subir formando el colon ascendente. Luego cruza nuestro vientre formando el colon transverso. Desciende, colon descendente, y finalmente tiene una curvatura en el cual se forma el colon sigmoideo y finalmente terminará en el recto y en el ano. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería nuestro intestino grueso. Ahora, como podemos ver, nuestro intestino grueso pues tiene estos pliegues, ¿no? Estos pliegues que podemos observar claramente. Esos pliegues se van a denominar austras. Son las austras cólicas, esos pliegues que forman parte de nuestro intestino grueso. Y en la parte media tiene una línea que le permite tener mayor estabilidad. Se llama línea tenia coli. ¿Ya? La tenia libre o tenia coli. Esa va a ser la parte del intestino grueso. Muy bien. De esta forma hemos concluido con toda la parte de la teoría. Aquí vamos a explicar un poquito también que debemos de tener bastante cuidado con este problema del estreñimiento, ya que es un factor que produce muchos malestares estomacales y dentro de ellos a la larga nos podría producir procesos de un cáncer al colon, que es uno de los cánceres más difíciles de poder curar. ¿Qué pasa? Cuando nosotros estamos demasiado tiempo con estos procesos de estreñimiento, pues las heces o el material fecal que queda pues en el intestino grueso muchas veces se queda adherido a las paredes de este, formando pastas muy macizas de heces fecales que se les va a denominar fecalitos. Entonces, este fecalito, al haberse quedado adherido a la pared del intestino grueso, ya estaría constituyendo pues un proceso de cáncer en etapa 1, donde, bueno, te pueden operar, retiran el fecalito y ya está. Pero muchas veces este fecalito ya empieza a dañar y alterar las paredes de lo que vendría a ser el intestino, llegando a una etapa 2. Aquí ya te tenían que inclusive cortar una porción del intestino grueso para evitar esto. Todavía podría ser curable y con tratamientos tratar de evitarlo. Pero ¿qué pasa si este ya inclusive rompe y atraviesa las paredes del intestino grueso, para ser exactos del colon? Pues este ya se puede salir e infectar a otros órganos como el intestino grueso, ¿no? Que están a su alrededor, dando una etapa 3 donde ya prácticamente es una etapa terminal de este tipo de enfermedad muy terrible que es el cáncer del colon. Entonces, ¿qué hago yo para evitar que justamente yo pueda padecer de esto? Evitar pues procesos de estreñimiento que son bastante graves. ¿Y cómo lo hago? Consumiendo cantidades propicias de agua. No todos deberíamos de tomar por lo menos 1 a 2 litros diarios de agua, ¿no? 4 vasos mínimamente de agua, consumiendo verduras, frutas, que son alimentos ricos en fibras y que justamente impiden esos procesos de estreñimiento, ¿no? Hay también alimentos como el salvado de trigo que justamente ayudan mucho en estos procesos. Entonces hay que tener bastante cuidado, por favor. ¿No? Bueno, el control de los procesos digestivos a través del sistema nervioso y el sistema endocrino, pues se va a hacer a través de hormonas. Por ejemplo, la hormona gastrina ayuda a estimular la producción del ácido clorhídrico en el estómago. La hormona secretina, que actúa en el intestino delgado, estimula la secreción del jugo pancreático, pepsina estomacal y la bilis. La hormona colecistocina estimula la liberación de la bilis por la vesícula biliar y la producción de enzimas pancreáticas, y estas actúan en el intestino delgado, ¿no? El péptido inhibidor gástrico actualmente se llama péptido insulinotrópico dependiente de la glucosa, disminuye los movimientos gástricos, la secreción de jugos gástricos y aumenta la secreción de insulina y triglicéridos en el tejido adiposo. Esto va a tener un efecto gastrointestinal, o sea que actúa tanto en el estómago así como en el intestino. Entonces esas serían las principales hormonas que van a participar en nuestros procesos digestivos. Finalmente, ahora hemos terminado con la parte teórica, ahora vamos a desarrollar nuestra práctica. Dice, ¿qué función desempeña el tubo digestivo? Bueno, pues, tubo digestivo permite la ingestión, ¿no?, de los alimentos a través de la cavidad bucal. Otra función, permite la digestión mecánica a través de los dientes y los movimientos peristálticos, ¿no?
y la digestión química. Y finalmente permite la egestión, que sería la expulsión de todos los desechos, ¿no? Ah, y antes de la egestión me olvidaba, la absorción de los nutrientes, ya que en el intestino delgado se absorben los nutrientes y se pasan a la sangre. Finalmente, ahora sí, la egestión, ¿no? Que sería la expulsión de todos los residuos del proceso digestivo. Entonces, ahí tendríamos las funciones que desempeña el tubo digestivo. 2. ¿Cuáles son los componentes del aparato digestivo? Bueno, los componentes del aparato digestivo van a ser dos, ¿cierto? ¿Cuáles vendrían a ser? El tubo digestivo y las glándulas anexas, que justo acá los tenemos, ¿no? Tubo digestivo y glándulas anexas serían los dos componentes del aparato digestivo. A ver, relacionemos, dice, mediante flechas. Hígado, ¿qué es el hígado? Una glándula anexa. Intestino delgado, forma parte del tubo digestivo. Glándulas salivales, glándulas anexas. Entonces, hígado y glándulas salivales con glándulas anexas y el intestino delgado a tubo digestivo. Y ya está. Relacione, a ver, vamos a poner A y B. Tubo digestivo, a ver, faringe A, esófago A, estómago A, el páncreas que es glándula anexa B, hígado que es glándula anexa B, entonces sería B, A, B. Ya está. Ordene los componentes del tubo digestivo. Obviamente, primero va boca, luego iría faringe, luego iría esófago, 4 iría estómago, 5 iría intestino delgado, 6 iría intestino grueso, 7 iría recto y finalmente 8 iría ano. Y ya estaría ordenado los componentes del tubo digestivo. Siguiente. Es una función de la boca excepto masticación, claro que sí. Salivación, también. Formación del bolo alimenticio, también. ¿Digiere los alimentos? Claro que sí. Oye, ¿es vía respiratoria? No es una vía respiratoria, ¿no? Puede entrar el aire y a veces lo utilizamos, pero no forma parte de las vías respiratorias. ¿De acuerdo? Entonces esa sería la alternativa que no va con la boca. Función de la lengua, excepto, dice. Formación del bolo alimenticio, sí. La deglución también ayuda a pasar el alimento. Articulación de palabras, claro que sí. Percepción del gusto, claro, están las papilas gustativas. Formación de saliva, no, la lengua no produce saliva, la que producen saliva son las glándulas salivales, entonces la D no iría acorde. Entonces esta es la que es excepto. 8. Marque verdadero o falso con respecto al estómago. Inicia la digestión de proteínas, verdadero. Destruye gérmenes gracias al ácido clorhídrico, verdadero. Elabora y libera jugo gástrico, verdadero. Todas serían verdaderas acá. ¿Ya? 9. A ver qué dice. El intestino delgado interviene bueno, en este caso diríamos que interviene en la digestión, ¿cierto? De los alimentos, ya que también pues el jugo intestinal, el jugo pancreático, ¿no? Ayudan a la digestión de los alimentos y posterior realiza la absorción, ¿sí o no? Entonces absorbe todos estos nutrientes llevándolos a la sangre. Ya está. A ver, el intestino grueso, funciones. ¿Cuáles serían sus funciones? Pues, ¿no? Pues podría ser pues formación de heces fecales y la absorción de agua y vitaminas, ¿no? Como la vitamina K, ¿cierto? Ya está. 11. El plexo nervioso Meissner se localiza en el tubo digestivo. A ver, bueno, el tubo digestivo formado por todos estos órganos, ¿no? Está formado por varias capas, una capa muscular, una capa submucosa, serosa. Este nervio o este plexo nervioso habitualmente se encuentra sobre la capa muscular, entonces sería la alternativa C. 12. Última porción del colon. ¿Cuál es la última parte del colon? Pues está el colon ascendente, colon transverso, descendente y su última porción sería el colon sigmoideo, alternativa B. ¿Ya? Pasamos a la siguiente, a ver. Dice 13. Pasa a través de los conductos estenón. Ya, el conducto estenón y el conducto rivinus van a ser conductos que permiten el paso de saliva para la cavidad bucal. Entonces, ¿qué cosa pasa a través del conducto estenón? B, saliva. 14. El conducto Santorini se origina bueno, este conducto Santorini forma parte de nuestro páncreas, ¿ya? Permite conducir
el jugo pancreático hasta el conducto de Wilson y luego del conducto de Wilson ya hacia el intestino delgado. Entonces sería la D. Conducto de Wilson pertenece al páncreas y se une al conducto proveniente de la vesícula biliar. Bueno, en este caso sería el conducto colédoco, alternativa C. Y finalmente, 16, la víscera más grande del organismo es el hígado. Ya, el hígado, ya está. Entonces, con eso hemos terminado nuestra práctica. Espero de que, bueno, hayan prestado atención al video. Y muy bien, si es que tienen alguna duda, alguna consulta, pues el día de hoy en la tarde podemos pues trabajarlo en lo que viene a ser nuestro apoyo académico. Muy bien, hemos terminado. Muchas gracias por su atención, chicos. Ah, me olvidaba la tarea. La tarea es hacer un resumen de la clase. Pueden hacerlo a través de un mapa conceptual o cualquier organizador de conocimiento. Y por otro lado, también resolver la autoevaluación de la práctica. No se olviden, ¿ya? Muy bien, ahora sí hemos concluido. Les agradezco mucho por su atención. Hasta la tarde.